Las voces que anhelan ser escuchadas, primero se dedicaron únicamente a escuchar. Pero ¿qué fue eso que escucharon que ahora no pueden callar? Bienvenido a Voces, el podcast en el que tu voz tiene valor. Hello, ¿cómo están? ¿Cómo está Padre Suki? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Voces, el podcast en el que tu voz tiene valor. ¿Cómo está, Padre? Bien, gracias a Dios, Susi, un gusto estar aquí contigo en este podcast nuevamente. Un nuevo lugar, ¿verdad? Como podrán ver ustedes, pero un lugar también importante. ¿Por qué? Porque es el lugar hoy para grabar, para estar con ustedes a través del podcast Voces. Y es un nuevo lugar y es importante porque estamos grabando aquí, pero también es importante porque nos recuerda que no importa el lugar en el que el Señor nos ponga, siempre tendrá un objetivo y siempre el fin será entregarnos al servicio, ¿no? Entonces, vamos a compartir hoy con ustedes un tema que nos gusta muchísimo porque viene una época del año que disfrutamos un montón, pero que además queremos profundizar de una manera que quede guardada para nosotros y que podamos vivirla en plenitud. Y es que el episodio pasado platicábamos un poco sobre de qué le sirve la fe al hombre, ¿no? ¿Por qué es necesaria la fe en la vida del hombre? Y llegábamos y platicábamos de muchas cosas y una de ellas es que la fe le da sentido a la vida del hombre, ¿no? Le da dirección, le da sentido. Y hoy vamos a platicar de cómo no solamente es necesario tener fe, sino hay que conocerla, hay que trabajarla, hay que fortalecerla y hay que conocer todo aquello que implica la fe. Exactamente, sin duda el hombre de fe también tiene que ser consciente de que está en la tierra, ¿no? Así es. O sea, la fe tiene, y como lo hablamos, la fe tiene este ingrediente de ser una brújula, una guía, pero para dar esta respuesta a Dios, ¿en dónde? Aquí en la tierra. Y los tiempos son sumamente importantes, ¿no? Bien dices, a todos nos gusta, o al menos creo que siempre el ambiente que se acerca en Navidad es un ambiente que nos dispone para muchísimas cosas y entonces ahí queremos por eso meterlos a ustedes a esta conversación, a abordar estas situaciones de la importancia, ¿verdad?, del tiempo, la importancia de lo que nosotros llamamos el ritmo litúrgico, este tiempo litúrgico y cómo se va dividiendo, en qué consiste y de qué nos sirve, ¿verdad? Porque pues sin duda alguna tenemos grandes herramientas, pero a veces por desconocerlas, pues no las usamos y por lo tanto pues no nos hacen de provecho. Y aparte es muy interesante porque he escuchado muchas veces esto de otra vez Semana Santa, otra vez Adviento, otra vez Navidad, pero ¿para qué? Si ya se saben todos, si siempre es lo mismo, si siempre se hace lo mismo, o sea, ¿qué tiene de importancia repetir y repetir cada año lo mismo, ¿no? Y creo que justamente entender el por qué el tiempo y el espacio es importante, podemos hablar y profundizar de una manera pues mejor sobre esta parte del tiempo litúrgico. Sí, porque la iglesia está en el mundo, ¿verdad? Nosotros, cristianos, en general, estamos inmersos en el mundo y esto implica entonces ser consciente de toda la realidad. No podremos decir, como yo soy católico, yo soy creyente, yo soy cristiano, entonces a mí no me interesa lo que sucede en el mundo, yo solamente oro y Dios y yo y ya. No, Dios nos llama a estar inmersos en el mundo, pero claramente transformando la realidad que podríamos llamar mundana. ¿Cuál es esta realidad? La que no conoce a Dios. O sea, estar inmersos en esa realidad, compartiéndoles a Dios mismo, compartiéndoles la fe. Y por eso el tiempo litúrgico se convierte en esta oportunidad de compartir al mundo la fe, compartir al mundo la santificación, que no es otra cosa que más que llevarle a Dios a esos ambientes, a esos lugares donde no está o donde no ha sido recibido porque no ha sido escuchado, ¿no? Y creo que también en hablar sobre el tiempo litúrgico y el calendario litúrgico tal cual, también se refleja el orden, ¿no? El orden en el que llevamos como el conocimiento paulatino de la misión de Dios, ¿no? Justamente ayer celebramos una fiesta que se llama Cristo Rey, ¿cierto? Sí. Con la que termina el año litúrgico, ¿sí? Y vamos a empezar un año nuevo litúrgico. Padre, ¿por qué concluir con la fiesta de Cristo Rey? Pues tenemos que decir que para nosotros Jesucristo es el centro de nuestra fe.
Jesús es la revelación por excelencia de parte de Dios. ¿Qué es la revelación? Esto tal vez ya lo hemos dicho en algún momento, pero la revelación es la autocomunicación de Dios al hombre para salvarlo. O sea, la revelación de Dios es Dios se nos está dando a conocer. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Él quiere, ¿no? Porque Él nos ama. ¿Cuál es el motivo de que Él se nos revela? Su amor. Y se nos ha revelado de muchísimas maneras, pero la manera más grande, más plena, más sublime en el que Él nos ha hablado, en el que Él se nos ha revelado, es en el Hijo, es en Jesucristo. Entonces, Jesús se convierte en el centro de la historia. Uh-huh. Y aquí es importante, ¿verdad? Porque Jesús es histórico. Uh-huh. ¿Sí? Es parte de la historia. No es un personaje ficticio, no es un personaje de un cuento, de una leyenda, no nos lo inventamos. De una buena fábula. No. Es un personaje real, histórico. Perteneció al tiempo. Claro que sí. O sea, al encarnarse, y eso es lo que viviremos, ¿verdad? Este próximo 24, 25 de diciembre, Él se encarna. Y entonces en ese momento Dios interviene en esta historia de una manera sin igual, ¿no? Sublime, se encarnó. Jesús entonces entrando en la historia, ¿qué quiere decir la historia? Que para que sea histórico tiene que haber espacio y tiempo, las dos cualidades. Si no tiene espacio y tiempo no es histórico. Uh-huh. Entonces Jesús entra en la historia, se encarna y se convierte el centro de esa historia. Tan es así que cuando nosotros medimos los años, decimos, ¿verdad? 800 años antes de Cristo. O ahorita podremos decir, estamos en el año 2024 después de Cristo. Sí, o sea, fue un parteaguas en el tiempo. Totalmente. Ajá. O sea, Él partió la historia en dos, en el antes y en el después. Aunque algunos hoy ya no quieren porque estamos en un ambiente muy anticristiano y le quieren llamar antes de nuestra era y después de nuestra era, llámenle como quieran, pero al final la referencia, ¿quién es? Cristo. Sí, claro. Entonces, ¿por qué festejar Cristo Rey del Universo? Precisamente por eso, porque en Él se resume toda la historia. Él engloba toda la historia. Esta historia que no es cualquier historia, sino que es la historia de la salvación. Uh-huh. ¿Qué es la historia de la salvación? Es ese suceso de tiempos, de momentos en donde Dios va actuando, va interviniendo a través de ti, de mí, de todos, ¿verdad? Dios va actuando, pero la manera más plena en la que ha actuado es en el Hijo. Uh-huh. Y por eso cobra una total importancia festejarlo como el Rey del universo. No un reinado al modo humano, ¿verdad? Sino el reinado al modo divino, como Él nos lo vino a enseñar. Esta parte me encanta, Padre, porque hablar sobre la historia de la salvación y cómo la mayor revelación es en Cristo, ¿no? La revelación es en Cristo. Es que a lo largo de la historia de la salvación el Señor se va revelando de muchas maneras. Y me encanta pensar que, por ejemplo, conocemos a Dios Padre en el Antiguo Testamento solo por su palabra, ¿no? Nadie lo conocía físicamente, lo conocían por su palabra y por sus obras, ¿no? No era accesible. No era accesible. Quien lo conocía era por sus obras, porque había visto sus maravillas en Moisés, había visto sus maravillas en los jueces, en los profetas, en todas esas circunstancias por medio de su voz y de sus obras. Pero es en Cristo en quien lo conocemos, esa palabra de Dios Padre que solo escuchamos, ahora la vemos encarnada, ¿no? Y esas obras que se hacían por medio de otros, ahora las hace Él vivamente, ¿no? Y nos enseña a hacerlas a nosotros mismos. Y creo que esta parte que usted dice de que Cristo, Dios se nos revela por la razón de la revelación, el motivo, el objetivo de la revelación es porque nos ama, es porque yo creo que Dios Padre estaba tan desesperado porque el hombre realmente entendiera mucho cuánto lo amábamos, cuánto nos amaba, pero al mismo tiempo que estamos llamados a amar igual que Él nos amó a nosotros, que quién mejor que Él mismo nos iba a enseñar a amar de esa forma, ¿no? Entonces, creo que esa es la razón por la cual Dios decide revelarse al hombre 100%. Sí, o sea, cuando nos quisiéramos nosotros preguntar por qué se nos reveló,
es porque nos ama de manera incondicional. Ujú. Y yo casi siempre estoy hablando de esto, ¿verdad? Que el amor de Dios es incondicional, o sea, no pone ninguna condición. Nadie le pidió que se Así encarnara. es. Ujú. Él solito lo decide Ujú. con ese objetivo sublime, ¿no? Salvarnos, salvar a toda la historia. Y esto a nosotros nos debe motivar porque Él claramente dijo, yo no vine a condenar, yo no vine a alejarlos, al contrario, ¿no? Yo vine a perdonar, yo vine a enseñarles el camino. Por eso esas frases muy, muy bonitas que Él llegó a decir en su Sagrada Escritura, nos dice en la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús se convierte en el camino para nosotros, entonces ahí está la clave del cómo vivir, ¿no? Ujú. Del cómo avanzar, del cómo caminar. Y eso abarca cualquier realidad, o sea, nadie está impedido de hacer esta experiencia de Cristo. Ujú. En la realidad que tengamos, ¿no? En la realidad que tengamos, todos estamos capacitados y con la posibilidad de vivir como Él nos enseñó. Ujú. Y creo que entre más lo conocemos, por eso lo que platicábamos la sesión pasada sobre la importancia de la fe del hombre, entre más lo conocemos, más podemos saber qué hacer con él, ¿no? O cómo actuar como él, cómo ser más semejantes a él. Porque si no conocemos cuál es su misión y qué es lo que quiere de nosotros, no sabemos hacia dónde vamos y no sabemos qué es lo que Él quiere que seamos, ¿no? Entonces, entre más conozcamos a Cristo, su misión por medio de su revelación, también conoceremos nuestra propia misión. Y ahí está, ¿no? El conocer nos implica amar. Y ya lo habíamos también como medio mencionado, ¿no? En la medida en que conocemos, lo amamos. Uh-huh. Y el amor implica todo, ¿verdad? Por eso el tiempo litúrgico en la iglesia tiene este gran objetivo, acercarnos a conocerlo. Y cada tiempo con sus situaciones especiales, el ritmo especial, ¿no? Porque para el cristiano la historia es lineal, ¿no? Uh-huh. Tiene un inicio y tiene un final, ¿sí? Nosotros no creemos como algunos otros que de pronto conciben la historia como cíclica, ¿sí? Que simplemente es volver a repetir, como al principio decías, que se nos podría hacer como para nosotros decir, bueno, es que otra vez Navidad y otra vez Adviento y otra vez Cuaresma y etcétera. Pero ahorita podemos ir desarrollando eso, pero para nosotros, cristianos, la historia, el tiempo es lineal, ¿sí? Vamos de manera, y no podemos evitar, de manera inevitable, vamos avanzando hacia nuestro encuentro definitivo con Cristo. Uh-huh. En el momento en que nacemos, de ese momento empieza nuestra historia y jamás va a acabar, uh-huh. ¿sí? O sea, en el momento en que Dios pensó en nosotros y nos creó y nos hizo real, nos hicimos reales aquí en la tierra, desde ese momento nuestra historia no tiene fin, ¿sí? Y ya es lo que hablamos tal vez en aquel momento, en el momento especial del cielo, infierno y purgatorio, uh-huh. Pero ahí nuestra historia no tiene fin. Uh-huh. Entonces nuestra historia va avanzando y en esa historia Dios va interviniendo para que nosotros lo vayamos conociendo. Él se nos va revelando. Entonces el año litúrgico tiene esta intención de que nos lleve en este ritmo para irnos fortaleciendo para ese encuentro definitivo, en donde la iglesia va viviéndolo de manera comunitaria, pero también nosotros de manera personal. Porque al mismo tiempo, ahorita vamos a profundizar un poco en esta parte de los tiempos litúrgicos, pero los tiempos están pensados para que de esa misma manera conozcamos a Jesús, ¿no? Sí. Primero, desde su nacimiento, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la encarnación? ¿Cuál es el objetivo de que el Hijo de Dios nazca de la Virgen María, ¿no? Se encarne en una mujer, se haga hombre. ¿Cuál es el objetivo, no? Conocer esta parte. Después, conocer a Jesús como hombre, ¿no? ¿Cuál era su manera de vivir como hombre? ¿Qué hacía? ¿Qué se dedicaba? ¿En qué momento empieza su misión? ¿Cómo ejerció su misión? ¿Cómo trabajó y ejerció su misión por medio de los apóstoles? Conocerlo, ¿no? Porque por medio de conocerlo, como lo decía hace un momento, por medio de conocerlo de manera ordenada, también podemos ordenar nuestras vidas, ¿no? Y poder ir dándole sentido a cuál es la misión de Jesús y cuál es la misión que quiere de mí. Sin duda, tenemos los tiempos litúrgicos
como bien lo dices, y yo creo que lo podemos ir como visualizando. Tenemos primero, por ejemplo, el Adviento, ¿no? Que inicia en un domingo siempre. Obviamente, el primer domingo de Adviento, son 4 domingos de Adviento y tienen esta peculiaridad de acercarnos o disponernos para vivir este evento de la encarnación, ¿no? A lo que llamamos bien Navidad, ¿no? Tenemos este Adviento, 4 semanas que nos llevan a esta preparación, a esta disposición de que Jesús nazca en nuestros corazones. Porque Él ya vino, ¿no? Obviamente Él ya se encarnó, ya vino, pero tenemos este año litúrgico, este Adviento, para prepararnos a su venida espiritual en nuestro corazón. Como bien dices, de allí viene el momento de la Navidad, donde es este momento importante desde el nacimiento. Viene la octava de Navidad, que es como si fueran 8 días, son 8 días como si fuera el mismo, ¿verdad? 8 días de fiesta. 8 días de fiesta, 8 días de pachanga. Fiesta de pueblo. Y con la comida ni se diga, ¿verdad? Así, también. Se hace la cena de Navidad y te alcanza para el recalentado y el recalentado del recalentado. Ajá. Y eso llega hasta la Epifanía del Señor, que es el 6 de enero, donde viene la Epifanía del Señor, tiempo de Navidad. Y de ahí ya nos pasamos al Cuaresma Pascua. Como bien dices, ¿verdad? O sea, momentos importantes: Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, y tenemos el tiempo ordinario. Podemos irlos, como bien dices, profundizando cada uno, pero cada momento de esta santificación del tiempo, de esta liturgia, de todo lo que se vive, el centro es la vida de Cristo. La vida de Cristo. Esta enseñanza de conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la llave para todos los misterios que engloban nuestra vida, nuestra fe. Él es la llave, como bien dijiste, desde el Adviento, esta preparación, el nacimiento, que es la Navidad, que es ya el encarnado, pero después viene su misión, ¿no? La misión por la que vino, que es la Cuaresma y la Pascua, ¿sí? 40 días de Cuaresma, 50 días de la Pascua. ¿Por qué? Porque es más importante la resurrección que la muerte. Claro. Por eso son más días, ¿no? Pero son 40 días de Cuaresma y 50 días de la Pascua, la plenitud. Y después también en el año tenemos algo que se llama el tiempo ordinario, que no quiere decir que tiene un menor valor, sino en el tiempo ordinario son 34 domingos, ¿verdad? Que abarca el tiempo ordinario, que ahí hablamos de la vida, de la predicación de Jesús, la enseñanza que Él hizo en su misión en estos 3 años que tuvo de misión. ¿Por qué? Porque Él a los 30 años empezó la evangelización, hizo su misión, y a los 33 fue que entregó la vida, ¿no? Entonces, todo este tiempo litúrgico es en torno a Cristo, para conocerlo en estos momentos de la vida que Él tuvo aquí en la tierra. Esos 2 momentos que son, los 2 momentos más importantes de la vida de Cristo es su nacimiento, ¿no? Su encarnación, y su muerte. Bueno, su misión, y su muerte, ¿no? Entonces, esos 2 momentos, que son los momentos más importantes, requieren un tiempo de preparación para ese momento, que es el previo, ¿no? El previo a la Navidad es el Adviento, y el previo a la Semana Santa es la Cuaresma. La Cuaresma. Y entonces el tiempo ordinario es solamente la enseñanza, ¿no? Lo que nosotros, digamos, que leemos en las lecturas de los domingos o cada que vamos a celebrar la Eucaristía, es solo la enseñanza de Jesús. Sí, es como profundizar en su ministerio. Sí, en estos 3 años que Él tuvo de predicación, de enseñanza, con los apóstoles, en todos los sermones que Él dijo, en las sanaciones que Él hizo, todo con una temática claramente, pero se va desarrollando durante el año. Padre, ¿por qué entiendo la magnitud de los 2 momentos, pero ¿por qué se decide o de dónde surge este momento de preparación para estos 2 momentos, la Navidad y el Adviento? Porque cada uno tiene un tinte distinto, ¿no? Por ejemplo, justamente ayer
ayer fui a ver la película de Gladiador, padre, vayan a verla. Justamente ahí hay una frase que me gusta mucho que dice que todo lo que hagamos en esta vida tiene impacto en la eternidad, ¿no? Y creo que es una frase muy buena para el Adviento. Muy teológica. Sí, muy teológica cuando Claro la escuché. que sí. Aparte la fui a ver con mi papá. Entonces cuando la escuché dije, esta frase es muy de Adviento. Entonces vayan a ver Gladiador. Y todo lo que hagas en esta vida tiene impacto en la eternidad. Y esa creo que es el tinte específico del Adviento. Porque no sé si se dieron cuenta en cómo van cambiando en domingo cómo va cambiando el tinte del evangelio, ¿no? No es el mismo tinte en Adviento, que es un tinte más escatológico, hablando justamente de la eternidad, no retomando este tema que platicamos cuando hablamos del cielo, infierno y purgatorio, sobre estas realidades espirituales, cómo este tinte en el Adviento se vuelve hacia la eternidad, ¿no? Como todo lo que yo haga en esta vida realmente tiene impacto allá. Y en la Cuaresma es más bien como un tinte como de penitencia, ¿no? Sí, tanto la Cuaresma como el Adviento, en la liturgia de la Eucaristía, por ejemplo, tenemos el color morado, ¿no? Como el distintivo del tiempo en el que nos encontramos. En la liturgia de la iglesia tenemos distintos colores que nos dicen algo, ¿no? Al final, también eso es importante, al ser parte de la historia, necesitamos signos, ¿verdad? Ajá. Y los signos son fundamentales. Sí, muy fundamentales. Aquel que diga que vive sin signos y que solamente puede vivir así, pues está totalmente equivocado. Necesitamos signos. Hasta cuando el amor, ¿verdad? Necesitas estar diciendo te amo o que te digan te amo. O acciones, ¿no? Con la familia, el decirles te amo, abrazarlos. Tiene que haber signos. No podemos decir, pues sí amo a mi mamá, pero nunca le digo nada, nunca la abrazo, nunca le regalo nada. No, o sea, los signos son importantes. Entonces, la liturgia tiene signos y uno de ellos son los colores. Entonces, ambos son de preparación, pero uno es al Adviento, tiene una clave de una preparación de esperanza. Okay. Al encuentro con la esperanza encarnada, que es Cristo, ¿no? El evento Jesucristo, no podríamos tal vez decir cuál es más importante que el otro, porque es todo un evento desde su encarnación hasta su resurrección. Y en ese lapso, Él predicó y está el tiempo ordinario, está todo. O sea, no podríamos nosotros digamos, jerarquizar alguno. Todos son importantes. ¿Por qué? Porque no pudo haber resucitado sin encarnarse. Claro. Y no puede, etcétera. O sea, todos se conjuntan, ¿no? Sí, no pudo haber sido hombre sin encarnarse. Morir como sin encarnarse. Sí, o sea, necesita encarnarse. Entonces, el morado en el tiempo de Adviento, más que sea un tinte penitencial, así de como en Cuaresma, tiene sí un tinte de penitencia, pero una penitencia gozosa, de esperanza. ¿Por qué? Porque va a recibir al Salvador. En cambio, sí, la Cuaresma también tiene el color morado, pero sí tiene este tinte más penitencial, de más sacrificio. ¿Por qué? Porque ahí es acompañar en este aspecto el sacrificio de Cristo que hizo en la cruz, para después resucitar. Por eso sí es más penitencial la Cuaresma que el Adviento. En ambos hay prácticas similares, pero claro, la penitencia y el ayuno y estas situaciones son más en el tiempo de Cuaresma que en el de Adviento. Ajá. En el de Adviento no hay esta parte de la abstinencia, ¿no? Ni el ayuno realmente. Sí, ¿no? Porque es un tiempo, como dice, ¿no? De esperanza. O sea, estoy preparándome para esperar a ese que viene, ¿no? Como el texto del Evangelio que dice que la novia que está esperando ansiosa al novio, ¿no? Entonces estamos preparándonos, pero con esperanza, ¿no? Y entonces en la Cuaresma estamos preparándonos, pero más bien es acompañar, ¿no? Acompañar en el camino de dolor de Cristo. Sí, y entendiendo esto, ¿verdad? Que no quiere decir que a Dios le agrade que suframos. Ajá. Porque de pronto tenemos esta idea tal vez un poco equivocada de decir, es que le quiero agradar a Dios y para agradarle a Dios necesito sentir hambre. Ajá. Ajá. Entonces,
No es así. Dios no está gozoso ahí arriba en el cielo viéndonos ayunar con hambre. A ver, mira cuánto sufren, qué bueno, me siento muy amado porque están sufriendo. No, pero implica una parte fundamental de pertenecer al tiempo y al espacio, a la historia, es que nosotros necesitamos fortalecer nuestra voluntad, porque dijimos, vamos en ese camino, en ese viaje, y lo que hagamos aquí tiene un eco en la eternidad. Bien dijiste, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí es la preparación para después, cuando me encuentre con Él, yo esté fortalecido, yo me haya preparado lo suficiente. Por eso la penitencia, el ayuno, todas estas prácticas de ofrecimientos, más que para agradarle a Dios, porque a Dios le agradamos, sí, ¿verdad? Claro. Porque Él nos ama. Por ser sus hijos. Exacto. O sea, más que para agradarle a Dios, es para yo convertirme en alguien agradable. O sea, para yo purificarme, para yo fortalecerme, para que yo tenga la fuerza de voluntad de seguir ese camino hacia este encuentro definitivo con Él. Para eso son las prácticas penitenciales, llámese como se llamen, ayunos, abstinencias, ¿no? En Cuaresma de pronto tenemos estas prácticas de decir, bueno, esto me gusta mucho, lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque quiero mejorar en esto. No porque sean cosas del diablo, ¿verdad? Ajá, o cosas malas. Cosas malas, sino simplemente estoy fortaleciendo mi voluntad. Y la verdad es que ni siquiera deberíamos de cuestionarlo tanto, porque ahora la tendencia en redes sociales y en las dinámicas de ahora, como suben mucho esta parte de los estilos de vidas, ya fomentan esta parte de si quieres lograr algo mejor, pues tienes que sacrificar algo, ¿no? O sea, por ejemplo, tan solo los coaches de ejercicio, ¿no? O sea, ellos mismos te plantean o sea, sí, pero necesitas renunciar a este tipo de comida, necesitas renunciar a este tipo de hábitos, necesitas hacer, y no es con un tinte espiritual ni con un tinte religioso, sino con un tinte de disciplina, ¿no? Entonces, si en ese contexto podemos hacerlo, creo que poniéndolo en un contexto espiritual para retomar esta frase de todo lo que hago en esta tierra tiene impacto en la eternidad, pues tendría un objetivo mayor, ¿no? Y sería incluso hasta más fructífero trabajarlo de esa manera, ¿no? Por eso decimos santificar el tiempo. Así es. Mis prácticas y todo lo que hacemos santifican el tiempo. ¿Y cómo lo santificamos? Haciendo estas prácticas de penitencia, de entrega, de disciplina, de esfuerzo, pero se santifica también a través de lo que Dios nos ha regalado, ¿no? De lo que Dios nos ha dejado. Tenemos, por ejemplo, la Eucaristía como el culmen, el centro de este encuentro con Cristo que nosotros podemos vivir, y que tal vez para algunos dicen, no, es que la misa es bien aburrida, es que sí. la misa, etcétera. Y el padrecito. Y luego el padrecito se echa sus rollos de media hora y pues me aburre. No, o sea, la forma de santificar el tiempo nosotros la tenemos gracias a este tiempo litúrgico y a la vivencia, por ejemplo, de los sacramentos, pero también de la oración. ¿Por qué? Porque nosotros al orar es como conectar la eternidad con la temporalidad. Ajá, ok. Se conecta lo eterno con lo temporal. Y yo al orar, al comunicarme con Dios, estoy uniendo lo eterno con mi tiempo, con el tiempo, y entonces estoy santificando el tiempo. ¿Por qué? Porque estoy dejando que Dios intervenga, ¿no? Que Dios esté actuando allí en mi vida. Cuando nosotros vivimos la Eucaristía hacemos esto, estamos conectando lo eterno con el tiempo, y entonces el tiempo se transforma en algo sagrado. Por eso desde que inicia la misa y empezamos en el nombre de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es como entrar en otra dimensión, sí, en donde se juntan la eternidad con nuestra temporalidad y nos elevamos a esa gracia de la Eucaristía, y es algo por eso sublime que debemos valorar, ¿verdad? Como cristianos, como católicos, que ojalá nosotros no despreciemos por cualquier cosa ir a la misa, ¿no? Decir, pues es que no tengo ganas, es que pues no quiero porque pues hoy quiero descansar. Estoy cansado. Y esta parte me impresiona porque la liturgia pues tiene estos elementos que son
del tiempo, ¿no? O sea, son parte de nosotros, son signos que nos ayudan, signos de este tiempo que nos ayudan, como dice bien, a fusionar esto, es lo que es temporal y lo que es eterno, ¿no? Al final de cuentas, pues somos como Santo Tomás, ¿no? O sea, necesitamos ver para creer y necesitamos entender como hombres lo que es eterno, ¿no? Es muy difícil para nosotros esta parte y por eso me gustaría también preguntarle un poco sobre la liturgia. ¿Cuál es el objetivo de la liturgia? Estamos hablando de tiempos litúrgicos, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la liturgia? La liturgia se refiere al ejercicio del sacerdocio de Cristo. Okay. O sea, la liturgia es el ejercicio de este ofrecimiento que Jesús hace por nosotros. El ejercicio del sacerdocio de Cristo a través de realidades, de signos, de situaciones que nosotros vivimos, pero donde Dios actúa, ¿sí? Okay. La liturgia entonces tiene todo un orden, todo un ritmo, Ajá. tiempos muy definidos, muy claros, en donde Jesús va actuando en la historia. La liturgia se convierte por ello en el ejercicio, así podríamos decir de manera muy, muy sintética, decir qué es la liturgia, el ejercicio del sacerdocio de Cristo. ¿Y qué es Jesús sacerdote? Esta cualidad que Jesús hace de ofrecer lo que somos al Padre, ¿no? Nos ofrece, se ofrece Él al Padre y en Él estamos todos nosotros, ¿verdad? La iglesia. Por eso el tiempo litúrgico, la liturgia es todo este contexto, todo este rito, todas las acciones, acciones que van hablándonos del sacerdocio de Cristo, de este ofrecimiento al Padre. Y por eso todo tiene un ritmo, tiene un lugar, tiene un tiempo, tiene una forma, ¿no? Muy clara de realizarse, ¿sí? Desde tú misma, ¿no? ¿Verdad? Que tienes esta parte del coro en la misa, yo sí. ¿verdad? Desde el coro allí, en donde el coro parte importante de la liturgia. ¿Por qué? Porque lo que hace el coro es armonizar, es introducir a la mística de la celebración a toda la asamblea. Entonces, el coro lo que hace, dispone, ¿verdad?, a la persona para vivir el misterio. Y la verdad es que esta parte de, o sea, como cada ministerio en la liturgia, como el coro, por ejemplo, pues le da un sentido especial a los ritos, ¿no? Un sentido especial al momento de la liturgia. Como dice, participa en la santificación del tiempo. Entonces, ahorita que hablaba de todo esto, me impresionaba porque ayer una de las cosas que platicaba con mi papá con respecto a la película era sobre Roma, ¿no? Me impresiona muchísimo pensar en cómo cuando conquistaban un reino, ¿no? Para que creciera uno nuevo, primero caía uno y después era conquistado y después surgía uno nuevo más fuerte que el que había caído. Pero lo impresionante de Roma es que ella no fue conquistada, sino cayó por sí misma, ¿no? O sea, cayó por sus propios excesos, por sus propios errores, y la visión cristiana de la caída de Roma, pues implica esto, ¿no? Como nosotros sí necesitamos, ¿no?, esta parte del sacrificio que la liturgia nos invita, pero al mismo tiempo está impuesta o está implícita esta parte del sacrificio que es necesario para que ese imperio caiga y surja uno más fuerte, ¿no? Y no para que ese caiga por sus propios defectos, por sus propias impurezas, por sus propios excesos, ¿no? Y también está este elemento de esperanza. Toda la gente que vio tantos emperadores en Roma desordenados, con un montón de ideas bien locas en la cabeza, ¿no? Y que llevaban al extremo a Roma de un lado a otro. Toda la gente que vivía desesperada, pues al mismo tiempo anhelaba esa esperanza, ¿no? De decir, este va a ser el bueno, ¿no? Y creo que ahí es donde viene como la importancia de Jesús, ¿no? Por eso tiene tanto impacto su persona en la historia, porque de alguna manera, así como tenían esa esperanza constante de que tal vez, ¿no? Como el sueño de Roma, ¿no? Este sueño de Roma, esta es la Roma ideal, ¿no? Surge
también cuando llega Jesús. O sea, la gente pone una esperanza en Jesús. Entonces, Jesús es un parteaguas, al igual que todos estos, de pronto, estos emperadores que iban surgiendo en Roma. Jesús es un parteaguas de esperanza para nosotros, ¿no? Esta visión cristiana que nosotros le damos al dolor, al sufrimiento, de es necesario en la vida del hombre, pues también se va trabajando a lo largo del tiempo litúrgico. Y cualquiera podría decir, como le decíamos al principio, que todo el tiempo se repite, ¿no? Pero la verdad es que es muy bonito porque aparte tiene como ciclos, ¿no? Está ordenado por ciclos. Entonces, no cada año es específicamente lo mismo, ¿no? O sea, cada año sí es diferente. Pues son 3 ciclos. 3 ciclos, sí. Son 3 ciclos. Entonces, en 3 años ya podemos conocer, digamos que prácticamente toda la Biblia, ¿no? Sí, sí, justo. Si fuéramos diario a misa durante 3 años, leyéramos prácticamente toda la Biblia, ¿no? Y igual los domingos, los evangelios, estos están diseñados para que leamos todos los evangelios en estos 3 ciclos. Y como decíamos, nada se repite, decía un filósofo, ¿verdad? Nadie se mete a bañar en el mismo río 2 veces. Y lo dice, ¿por qué? Porque te metes y en ese momento está pasando esa agua, pero te vuelves a meter y ya no es la misma agua, es otra. Nosotros en la historia podríamos decir, bueno, es que es Navidad otra vez, sí, pero el que está cambiando eres tú. Ajá. O sea, ya no eres el mismo de hace un año, ¿verdad? Vamos creciendo y se nos ve. Ajá. Algunos más, algunos menos, sí. las patas de gallo, etcétera. Por ahí los que están por aquí, ¿verdad? Lo pueden comprobar. Tenemos ciertos cambios muy evidentes de que el tiempo pasa sobre nosotros, ¿verdad? El tiempo va pasando. Nuestras circunstancias cambian. Y, por ejemplo, 3 años. Decimos que en 3 años pasan 3 ciclos y podemos leer toda la Biblia. Pero, ¿qué tanto no puede pasar en 3 años, padre? ¿No? Sí. O sea, ¿cuántas cosas no pueden suceder en 3 años? ¿Cuánto no puede cambiar nuestra vida en 3 años? Posiblemente esta Navidad o este Adviento no va a ser el mismo que fue el año pasado, ¿no? Tal vez quítale el posiblemente, no va a ser. Exacto, no va a ser, exacto, no posiblemente, no va a ser el mismo que el año pasado y tampoco la cuaresma siguiente va a ser igual que la que vivimos, ¿no? Porque justo nosotros no somos los mismos. Entonces, esta es la importancia de entender que somos parte del tiempo, que el tiempo cambia y que es importante saber que vivimos en el tiempo y que el tiempo litúrgico ordena nuestro tiempo, ¿no? Y nos acerca al tiempo de Dios. ¿Y qué es lo que sí permanece, Susi? Cristo. Exacto. Siempre. Por eso Él ilumina la realidad de todos en todo el tiempo. O sea, ¿quién cambia? Nosotros. El hombre va cambiando. Ha habido generaciones, ahorita estamos nosotros, después ya no vamos a estar y estarán otros. Pero ¿qué es lo que permanece? Cristo. Por eso siempre viviremos Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua. Porque Cristo es el que permanece. Él es el alfa y el omega. ¿Qué quiere decir esto? El principio y el fin. Él es el que atraviesa la historia de principio a fin. Nosotros no de principio a fin. Nosotros existimos en un momento y después ya no dejaremos de existir, pero tenemos un final aquí en la historia. Entonces, en este tiempo. En este tiempo, claro. Nosotros somos los que cambiamos, pero el que no cambia es Jesús, es Dios. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Y la característica de lo eterno es eso, ¿verdad? Que no hay cambio. En lo eterno ya no hay un cambio. Dios no puede cambiar. Por eso Él no se puede arrepentir de habernos creado. No decir, híjole, ¿para qué hice a esta gente si nada más me está haciendo infiel? Pura gente mala. ¿Verdad? No. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Él no puede, en Él no puede haber un cambio. En nosotros debe haber cambios. Debe haber cambios. ¿Por qué? Porque estamos en la historia y la historia está hecha para irnos perfeccionando. Y por ello entonces vamos cambiando. Y qué bueno que la Navidad de hace un año no sea la misma de ahora. Sí, qué bueno, definitivamente. Debe de ser mejor. Sí. Algunos podrán decir, esta será la mejor Navidad, una de las mejores Navidades de mi vida, ¿no? Y ojalá dentro de un año lo volvamos a decir. Y así sucesivamente, que cada Navidad, que cada Cuaresma, que cada Pascua podamos decir, esta es de las mejores Navidades, esta es de las mejores Pascuas de mi vida, porque eso indicaría entonces que vamos bien.
que vamos caminando, que vamos avanzando. Y si no es así, o sea, digo, porque yo lamentablemente a veces siento que la gente, pues llega Navidad y a mucha gente le pesa, ¿no? Sí. Le duele. O sea, es un tiempo que es muy contrastante. Puede ser... El Christmas Blue, ¿no? Sí, le han llamado. Exactamente. O sea, es muy contrastante porque justamente mientras tal vez para mí está siendo la mejor Navidad de mi vida, para alguien está siendo la peor Navidad de su vida, ¿no? Pero entender que nosotros somos los que cambiamos en el tiempo nos debe de dar la esperanza, y que Cristo es el que permanece, nos debe dar la esperanza de que esta Navidad tal vez no será como la del año pasado. Tal vez mi expectativa es la que la está haciendo sentir tan horrible o como la peor, pero yo seré distinto el siguiente año, ¿no? Y tendré un año para trabajar y profundizar en la enseñanza de Jesús, en acercarme más a Él y en conseguir esa misión para que la siguiente Navidad sea la mejor Navidad de mi vida, ¿no? Y me gustaría platicar sobre esto porque lamentablemente justo, o sea, este Christmas Blue está muy presente, ¿no? O sea, mucha gente, y cada vez lo escucho más, y a mí me mueve mucho porque Navidad es una época en la que sí me pongo más feliz de lo normal, ¿no? Y aparte, pues sí me gusta compartir con la gente y me gusta ayudar a que la gente que no está feliz pues se sienta feliz, ¿no? Porque me entristece eso, o sea, genuinamente me entristece que una persona no pueda ser feliz en Navidad, porque si es el momento del año en el que uno puede ser más feliz, imagínate, no eres feliz en ese momento del año que puedes ser más feliz, ¿qué esperas? ¿Qué le espera a esa persona el resto del año, no? O sea, un año complicado. Entonces, si entendemos que es el inicio del año litúrgico, inicia con la esperanza. Imagínense, qué Justo. hermoso. O sea, que el inicio del año litúrgico y aparte se empata por un mes con el inicio del año civil. También podemos iniciar con la esperanza. ¿Por qué no trabajar esta esperanza a lo largo de todo el año, ¿no? Y que justamente estos tiempos litúrgicos nos permiten, y me impresiona porque no solamente estamos escuchando la historia de Cristo, ¿no? O sea, nosotros empezamos el año con esperanza y a mitad de año estamos muriendo como Jesucristo, ¿no? Sí. O sea, muriendo en el agobio de los problemas, de lo que ya pasó, de lo que no me esperaba, de los fracasos, de que ya no pude con la esperanza que inicié el año, ya no pude, ya no la tengo, ya quiero que se acabe, ya estoy cansada, ¿no? Entonces, también, o sea, si nosotros nos adentramos más a este misterio de conocer justamente la enseñanza de Jesús y su misión, creo que también podemos hacerlo nuestro, ¿no? Y podemos darle ese sentido, que esa esperanza que el Señor me trae se haga mía, y que ese dolor que Él vive se haga mío también, pero que esa resurrección que Él vive también sea mi resurrección, ¿no? Y de esa forma yo poder avanzar cercanamente a Cristo de la mano. La santificación del tiempo tal cual. Una vez más. Vivir de la mano de Cristo para que esas adversidades que vamos a vivir, que son inevitables, porque, insisto, estamos en el espacio y el tiempo, y quien está en la historia está implícitamente el dolor. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estando con un cuerpo, con un tiempo, con un espacio aquí, nos va a doler algo, ¿verdad? Vamos a sufrir algo. Es característica de nuestra naturaleza el sufrimiento. Pero bien Jesús, volviendo a ser el centro, o mirándolo como lo que es el centro de nuestra historia, nos enseñó cómo ese sufrimiento tiene un sentido si nosotros se lo damos, un sentido redentor. ¿Verdad? Y no es un sentido, sino un objetivo. Claro, un sentido hacia ese objetivo claro de decir, quiero resucitar. Todo lo que me suceda, y claro, aquí probablemente dirán, pues lo dicen muy fácil, ¿verdad? Ante el micrófono y ya, pero pues si contáramos cada quien la historia, ¿verdad? Sí. Y no es que uno aquí diga, ay, somos los que más sufrimos, pero así como tú, como nosotros, hemos experimentado dolor, sufrimiento, pero cuando esta historia está empapada, está presente por la gracia de Cristo, tiene un tinte distinto. Por eso creo que es importante santificar el tiempo de la mano de Jesús, dejarnos empapar por su presencia, y esto se hace viviendo, pues como bien dicen, al máximo. ¿Y cómo es esto?
dejando que Cristo reine en nuestro corazón. Y recientemente, ¿no? Ayer, con la festividad de Cristo Rey, recordábamos este grito ensordecedor, este grito que retumbe el corazón del cristiano, del seguidor del Señor. ¡Viva Cristo Rey! Poder gritar esto al final de nuestros días debe de ser lo más alentador que podamos experimentar. Llegar al final de nuestros días, el día que sea, y decir, ¡viva Cristo Rey! Y eso no solamente es una postura contracorriente, padre, porque en un mundo muy secular que tiene el objetivo absoluto de sacar la Navidad del contexto que realmente es, ¿no? Porque ahora ya no decimos feliz Navidad, ahora son felices fiestas. Felices ¿no? fiestas. Y entonces ya no es feliz Navidad y entender que sacar este contexto es quitarle la esperanza al tiempo, ¿no? El santificar el tiempo también es ir contracorriente, también es luchar contra el secularismo, luchar contra la desesperanza, luchar contra la deshumanización del hombre, ¿no? Festejar Navidad no nada más debería de ser un momento de mucha alegría, ¿no? Sino un momento de decir, yo quiero y yo decido vivir en la esperanza, ¿no? Yo espero encontrarme con el Señor en el momento que Él me lo permita o me lo pida y me llame a su presencia. Quiero esforzarme por trabajar y permanecer unido a Él el tiempo que Él me deje en este tiempo, ¿no? Y al final de mi vida poder encontrarme con Él y decirle, ¡viva Cristo Rey! ¿no? Y que, como decía usted, parece que se dice muy fácil, a lo mejor será muy bueno después dar un testimonio ahí. La verdad es que uno habla con la gracia que el Señor le ha ido dando por medio de estas experiencias de dolor, ¿no? Sin duda alguna, el dolor que aparece en la vida del hombre y que, como dice se me fue la idea de cae el agua a la tierra, ¿no? Y da fruto. Esa agua, ese dolor que cae en esa tierra, siempre da fruto, ¿no? Cuando es fruto de la gracia, ¿no? Entonces, la verdad es que el que habla y expresa que el dolor es un dolor que redime, que santifica y que se direcciona, pues aquel que ha experimentado ese dolor con Cristo. Sin lugar a dudas, Susi, entonces pues hay que darnos a la tarea de santificar el tiempo y no necesitamos hacer cosas extraordinarias ante los ojos de los hombres, sino vivir en lo ordinario y ahí responder, viviendo en este ritmo de santificación de vida. Yo creo que será bueno que para el siguiente programa, el siguiente podcast, podamos profundizar acerca pues del Adviento, ¿verdad? Del Adviento, de la Navidad, de la importancia, porque este tiempo que viene es un tiempo de esperanza, un tiempo, como bien has dicho, de encuentro con el amor. Y la intención de estos episodios especiales serán que podamos llegar a ese momento de la Navidad en plenitud, ¿no? Con el corazón lleno de esperanza, pero que no solamente dure este tiempo, sino que lo vayamos alimentando a lo largo de todo el año litúrgico, ¿no? Que podamos ir acompañándonos en todas estas dudas, pero también en estos sentimientos encontrados que vamos a ir teniendo, ¿no? Y ver que no estamos solos, sino que estamos acompañados y el Señor nos ha dado una guía justamente en la liturgia. Ahí está, entonces, un gusto haber estado aquí contigo, Susi, ¿verdad? En tu podcast Voces. Y pues los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. El podcast se publica los días martes a las 7 de la tarde a través del canal de YouTube de los Misioneros Servidores de la Palabra. Y también con alegría les decimos que también ya estamos en las plataformas de audio, como son Spotify, Apple Podcast. Tenemos ahí en Amazon Music el podcast Voces. Ahí tecléalo, búscalo, Voces Podcast, y ahí te va a salir de los Misioneros Servidores de la Palabra. Y ahí estamos también todos los martes a las 7, capítulo nuevo, para que lo disfruten y también lo compartan, nos ayuden ahí a darle like al canal, compartirlo y hacer expansiva esta evangelización y todo lo que aquí comentemos, que también es muy importante. Muy importante. Siempre un gusto. La verdad es que este proyecto siempre lo diremos, es de Dios y para Dios.
pero además nos llena muchísimo saber esto, que ya podemos compartirlo en más medios, en más plataformas digitales, y ayúdenos a compartirlo, escúchenlo, envíenselo a quien crean que lo necesite. Y pues nada, padre, la verdad es que siempre es un gusto. Esperamos que este Adviento y esta Navidad sea diferente y sea la mejor Navidad de nuestras vidas. Que esté Cristo y todos los que amas. Así es. Y no se olviden que quien ha conocido a Dios no puede callar. Voces es una producción oficial del Centro de Medios de los Misioneros Servidores de la Palabra, protagonizada por Susi Vivar Montoya y Padre Miguel Ángel Zucchi. Edición: Diego Bustamante Suárez, Padre Carlos Alexis Pichardo Gatica. Staff: Yaela Dair Hernández Rayón, Jesús Abraham Martínez González. Voces, el podcast donde tu voz tiene valor.